Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas. Que Dios les esté bendiciendo de gran manera en cada una de sus vidas, en su familia, en su trabajo, en todo lo que tiene que ver con su diario vivir. Le invito a que busque en la Biblia, en la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice así: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En los versículos anteriores puede notarse que Pablo ocupaba mucho de su tiempo en estar en comunión con Dios a través de la oración. Y en esta ocasión, hablando a los efesios, o escribiendo a los efesios, él dice que dobla sus rodillas ante Dios y hace una oración intercesora por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y él ora y hace tres peticiones específicas. La primera, para que ellos sean fortalecidos con poder en su ser interior por el Espíritu de Dios. La segunda, para que habite Cristo por fe en sus corazones y puedan así comprender plenamente el amor de Cristo. Y la tercera petición que Pablo hace es que los de la iglesia de Éfeso puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego, en los versículos 20 y 21, Pablo finaliza su oración intercesora con una expresión de alabanza a Dios, reconociendo quién es Dios, qué hace y qué debe recibir Él por parte de la iglesia. Expresa en estos versículos entonces el reconocimiento de la realidad de Dios y de cómo éste se manifiesta en su iglesia. Pablo reconoce y exalta a Dios porque Él es poderoso, hace todas las cosas mucho más allá de cualquier poder y de cualquier criterio humano. Actúa en su iglesia con poder y a Él debe dársele en la iglesia la honra, la gloria por siempre. Quiero contarle de un hecho histórico que cambió la historia de la humanidad. Y quiero empezar diciéndole cómo se llamó a un objeto muy poderoso que el hombre inventó hace años. A este objeto se le llamó niñito o niño pequeño. Es el nombre que se le dio a la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Era tan poderosa esa bomba que destruyó un diámetro de 1,5 kilómetros alrededor. Esto equivalió al 70% de aquella ciudad. Y sabe, generó, según los estudiosos,
3.000 grados centígrados de calor. Pesaba alrededor de 4.400 kilogramos, es decir, alrededor de 9.680 libras. Y tenía 3 metros de longitud y 75 centímetros de diámetro. Esas eran las medidas de ese objeto que fue la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Pero qué poder el que tenía ese artefacto que generó miles de grados de calor y además pudo destruir alrededor 1,5 kilómetros de longitud. Esta ha sido hasta la fecha el arma humana de destrucción más poderosa en ser activada. Realmente fue una bomba muy poderosa. En la actualidad el hombre ha fabricado bombas mucho más poderosas que estas que se lanzó en aquella ciudad. Ahora bien, quiero que mantenga en mente ese poder que tuvo aquella bomba y ahora hablemos acerca de lo que dice Dios, la palabra de Dios acerca de Dios mismo. Dice la Biblia que Dios es capaz de crear el universo y todo lo que en él hay. Y si bien es cierto, no se nos dice que fue a través de una explosión o de qué manera específicamente, lo que la Biblia afirma es que Dios es poderoso, capaz de crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pese a que Dios es todopoderoso, la Biblia nos dice que Él mantiene una relación entre aquellos que creen en Él y hacen su voluntad. Podríamos hacer una comparación entre alguien único sobre toda manera en poder y aquellos que están abajo, que no son poderosos, pero que sin embargo mantienen una relación entre Dios, entre nosotros. De esta manera, ese Dios todopoderoso que la Biblia nos narra, de quien nos habla, mantiene esta relación y nos plantea también de que Él está interesado en recibir, en acoger a todo hombre y mujer que le buscan de corazón. Así que Pablo exalta y alaba a Dios reconociendo sus atributos, y esto nos lleva al tema a tratar en esta ocasión. El tema es: el Todopoderoso está entre nosotros. El Todopoderoso está entre nosotros. En primer lugar, hay una idea que resalta en los versículos 20 y 21 del pasaje que ya leímos. Y es que Dios es poderoso y está entre nosotros. Esa es la primera idea que respalda de que Dios es todopoderoso y está entre nosotros. Él es todopoderoso y está entre nosotros. Él hizo, repito, los cielos y la tierra y todo aquello que en ellos existe. Él no recibe poder de ninguna fuente porque Él es el poder. Es de verdad tan poderoso que no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Aun siendo Él todopoderoso, está entre nosotros. Está entre nosotros. Y se refiere a la Biblia cuando dice esto: porque usted es el templo del Dios viviente y porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es quien le da vida, sustenta a la iglesia. La palabra poder, dunamis, en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, se utiliza para traducirla en nuestro idioma como poder, virtud, poderío y fuerza. Habla de un poder propio, un poder que es tan inseparable de Dios que es su propia naturaleza. Poder que ejecutado por Dios nos lleva a pensar en una característica que identifica a Dios. Un poder que al ser manifestado se convierte en algo propio de la naturaleza de Dios. Este poder, siendo de tal naturaleza, es capaz de ejecutar o de realizar milagros entre nosotros. Dios no solo tiene poder,
Él es el poder. Él es poderoso por naturaleza propia. Y Él está entre nosotros. La palabra de Dios también, en segundo lugar, dice que Dios poderoso hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Como iglesia, como personas que creemos en Dios, estamos de acuerdo en que todos los días le hacemos a Dios peticiones. Todos los días pensamos, si somos cristianos, en nuestra relación con Él, en Dios mismo como Padre, como proveedor, como buen pastor. Y muchas veces pensamos, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál será el plan de Dios para la iglesia y para este mundo? Que a nuestra vista humana vemos un mundo que cada día va en más deterioro, en más maldad, orientado más hacia no hacer la voluntad de Dios. Pero lo que la Biblia claramente nos enseña es que pese a todo lo que nosotros nos preguntamos, más allá de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros pensamos, este Dios poderoso, nuestro Dios poderoso, hace que las cosas sucedan mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos en oración y más allá de lo que nosotros pensamos. En la Biblia se cuentan innumerables episodios cuando hombres dispuestos a hacer la voluntad de Dios, mujeres a hacer la voluntad de Dios, tenían alrededor o enfrente de ellos una situación difícil, complicada, en la cual estaban amenazados o de repente en problemas muy grandes, más allá de su capacidad. Se nos dice cómo ellos oraban, creían y pensaban que de repente la situación estaba complicada, pero aún así oraban, creían en Dios. Y Dios los sorprendía haciendo actos, manifestándose de tal manera que sobrepasaba la petición que aquellos habían hecho y los dejaba admirados, porque también sobrepasaba lo que ellos habían pensado. Hoy nuestro Dios también está dispuesto a actuar en nuestras vidas. Él está entre nosotros y está actuando, aunque no lo veamos así, lo está haciendo mucho más allá de lo que nosotros hemos pedido y mucho más allá de lo que nosotros pensamos. En tercer lugar, Dios poderoso está entre nosotros y actúa a través de nosotros según el poder que Él nos ha dado. Sabe, cada vez que Dios hace una obra de alcance, otorga poder a aquellos que van a ejecutar el plan. Cada vez que Dios levanta una obra, otorga su poder al equipo según su poder, para que así se haga la obra que humanamente sería imposible. Un acto que para nosotros es imposible es como un individuo que ha vivido desobedeciendo a Dios, que le ha dado la espalda a Él y que ha estado lleno de vicios, de ambiciones desordenadas, puede ser llevado a los pies de Cristo. Humanamente hablando, no nos imaginamos cómo puede ser, cómo puede pasar. Pero lo que la Biblia dice es que cuando Dios toque el corazón de una persona y esa persona recibe esa palabra y decide arrepentirse, decide ir a Dios, Dios le hace nueva criatura. Dios le hace una persona diferente, y eso sucede porque Dios sigue actuando entre nosotros. Hoy, cuando arribamos a un aniversario más de la iglesia, más de 100 años, no nos debe caber la menor duda de que Dios tiene un plan y que en ese plan usted y yo estamos involucrados. No es casualidad, como usted lo sabrá,
que usted esté escuchando esta palabra, que usted sea miembro de la Iglesia Central Evangélica Santidad. Dios tiene un plan y continuamente Dios le involucrará en ese plan, pero es necesario que usted tome una decisión poniéndose a disposición de Él para que Él actúe a través de usted. Una vez que Dios nos plantea el plan y una vez que nosotros lo hemos entendido y asumimos, y aunque no lo hayamos entendido, pero sí obedecemos, no nos debe caber la menor duda de que la promesa del Espíritu Santo actuará en nuestras vidas, en la iglesia. Y en ese momento las cosas cambian, porque Dios actúa con poder entre nosotros. Como ya he dicho, la palabra poder en la Biblia significa dunamis, que quiere decir literalmente dinamita. Y es que Dios es realmente un poder explosivo, es un poder grande. Por ello podemos decir que el poder de Dios de alguna manera es un poder ruidoso, un estallido de dinamita que genera estruendo en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. No es que nosotros podamos hacer las cosas milagrosas y poderosas. No es que nosotros tenemos la manipulación o el control del Espíritu Santo. No, es que Dios nos usa, nos da poder y Él hace que sucedan las cosas por medio de su intervención, utilizando nuestro servicio. Dios, en cuarto lugar, el Todopoderoso está entre nosotros y ha de recibir la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por siempre. Luego de orar, luego de hacer aquellas palabras intercesoras, el apóstol Pablo hace una especie de canto de alabanza. Y este canto nos lleva, o lo lleva, mejor dicho, a él a plantear un deseo, una petición: que a Dios sea la gloria en la iglesia en Cristo. Expresa el sentimiento más elocuente y alto del apóstol y refleja la comprensión que él tiene de Dios. Él viene pidiendo cosas maravillosas para la iglesia de Éfeso. Dios quiere hacer también cosas maravillosas en la Iglesia Central Evangélica Santidad. Pablo viene y hace una expresión de júbilo, de reconocimiento del poder de Dios entre nosotros. Pero luego Pablo plantea en sus palabras algo relacionado con la naturaleza de la iglesia, de su tarea y de quién es su Señor. Y él dice que el esplendor, la magnificencia de Dios debe ser expresados en la iglesia con Cristo como cabeza. ¿Cuándo? ¿Ocasionalmente? ¿Por temporadas? ¿Por años? No. Pablo dice que a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos los siglos de los siglos, esto es, siempre. Hermanos, si la iglesia ha llegado a más de 100 años, podemos decir con júbilo, con gozo, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero quiera Dios que dices, comprendiendo que el Todopoderoso Dios está entre nosotros y quiere actuar entre nosotros, a través de nosotros como iglesia, quiera Dios entonces que a Él sea dada la honra, la gloria y el poder por todos los siglos de los siglos, en cada plan, en cada actividad, en cada acto que ejecutemos en el nombre de Dios, para honra y gloria de Él y en servicio a Él. Cuando Pablo habla de que la gloria sea dada a Dios, se refiere a que la buena fama, a que las buenas palabras, a que el sitio de honor sean dadas a Cristo Jesús. Si en el pasado Dios actuó
y ha hecho grandes cosas en la iglesia. Si en años recientes Dios ha hecho también grandes cosas, lo que debe haber en nuestra mente entonces es entendimiento de que el Dios Todopoderoso está entre nosotros para seguir actuando a través de nosotros y en nosotros, para de esa manera en esta iglesia recibir la gloria debida a su nombre. Que Dios nos guíe en esto que la palabra misma nos pide. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres todopoderoso, tú te mereces la gloria. Pese a que eres todopoderoso, tú estás relacionándote con nosotros y estás actuando en nosotros de tal manera que tus hechos sean hechos, realizados a través de tu pueblo. Gracias, Señor, por elegirnos. Gracias, Señor, por involucrarnos en tus planes. Ahora, en el nombre de Jesús, pedimos que tú te lleves toda la gloria, la honra, el honor en tu pueblo. Y que, Señor, nosotros como fieles siervos podamos cada día glorificarte más a través de los diferentes planes, de las diferentes acciones que como personas y como iglesia hemos de realizar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.